Pues muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar nuestra charla programada el día de hoy. Tengo invitado y agradezco la presencia virtual de mi compañero y amigo Adán Chicale, luchador social, defensor de los derechos de los pueblos, de los derechos de la gente de Cholula, ¿no? Y a quien me da mucho gusto recibir y platicar contigo, Adán. Si te parece bien, mi estimado Adán, te Sí, cedo la palabra y me gustaría que tú nos platicaras quién es Adán Chicale, por favor. muchas gracias por la invitación, Oscar. Buenas noches. Aquí estamos con la idea de intercambiar puntos de vista. Pues Adán Chicale, soy originario, vecino de San Andrés Cholula. Ya tiene algunos añitos que nací desde muy joven, desde que estaba en secundaria. Empecé a participar en las actividades políticas y sociales de San Andrés Cholula, especialmente cuando se dio en San Andrés la toma de la presidencia por los ciudadanos que en ese tiempo estaban protestando, estaban inconformes en contra de un fraude electoral que se dio. Lo curioso en ese tiempo es que el fraude electoral, y que no es novedad, lo cometió el PRI en contra del PAN. En aquellos años el PAN era muy reducida, era muy pequeña su fuerza, pero la gente del pueblo consideraba, entre comillas, que era un partido bueno. Y entonces la gente lo apoyó al PAN, apoyó al candidato y en contra del fraude electoral y la imposición. Porque a pesar del fraude, impusieron al candidato del PRI, fue presidente municipal y se organizaron los ciudadanos, tomaron la presidencia y ahí mi abuelita, mi familia, mi papá, pues me llevaron. Yo estaba muy joven ahí, chamaquito, y me llevaron un día en la noche, tomamos la presidencia, yo no sabía ni qué onda ni qué pasaba. Estuvimos participando en la toma de la presidencia, estuvimos toda una noche llegaron los policías estatales y demás. Al siguiente día participamos en un evento, yo en lo personal participé en un evento represivo por parte del gobierno del estado en el que llegó con soldados, con policía estatal y golpeó a los ciudadanos que estaban en la presidencia. A mí no me hicieron nada porque yo llevaba el uniforme de la secundaria. Y pues era un chamaquillo ahí, todo flacucho, morenito, y pues realmente no representaba nada, pero lo vi como una situación de guerra, una situación en la que vi cómo los policías golpeaban a la gente, a señoras, a muchachas, a señores, y que lo único que querían era en ese tiempo democracia. Eso fue lo que me marcó en mi vida posterior. A partir de ahí ya me integré ahí con algunos jóvenes estudiantes de la UAP, intentamos crear una organización estudiantil junto con otra organización estudiantil que estaba en Cholula, la Asociación Cholulteca Estudiantil, desde la prepa, la carrera de Derecho, y posteriormente participamos en la defensa del agua allá en San Andrés, de la cual me costó la cárcel junto con mi papá en esos años por defender el agua en contra de la extracción de unos poceros. Así seguimos participando durante la preparatoria, la universidad, y también te diré que mi papá en esos años, cuando yo estaba en primero de preparatoria, en segundo de preparatoria, me decía, hazme un escrito a recursos hidráulicos en ese tiempo, y pues yo no sabía ni qué onda, ¿no? Entonces recurrí a algunos maestros de la universidad y fue como me fui acercando a, en ese tiempo, pues eran maestros universitarios, pero tenían relación
con el movimiento social y con un partido político en ese tiempo de izquierda, era el Partido Comunista Mexicano, pero fueron los únicos que me ayudaron a redactar un escrito, me enseñaron a organizar una reunión, me enseñaron a redactar un volante y el apoyo de la universidad era en ese tiempo muy amplio, muy abierto. Estaba la Dirección de Extensión Universitaria que apoyaba abiertamente a los movimientos en el estado de Puebla y también en el estado de Tlaxcala por la cercanía. Entonces me fueron acercando al movimiento social de tal manera que entré a la defensa del agua. Luego mi papá era ejidatario, participé en la defensa de su parcela ejidal, al final la perdimos. Igual por defender su parcela me detuvieron en el Ministerio Público, fui a dar a los separos de la Procuraduría del Estado. Ahí estábamos ya en ese tiempo, era otro partido político, el PSUM, en donde Luis Ortega Morales era diputado local, Neftalí Garzón, y ellos fueron los que intervinieron para que obtuviera mi libertad. Libertad por defender la tierra. Bueno, el encarcelamiento político. Y así seguimos y ahí nos fue identificando con el movimiento social, con la gente, con los pueblos, en la región de Cholula, en la región, en otros lados, en Chiautla de Tapia también estuve participando. Posteriormente estuve como secretario particular de un diputado local, en ese tiempo era del PRD, Tragedis Ramírez, e íbamos a Chiautla de Tapia, a esos pueblos, a organizar a la gente, a enseñarles cómo organizarse, a defender sus derechos, y desgraciadamente lo asesinaron. Y así seguimos participando. Yo participé en una organización campesina a nivel nacional, que se llamaba la UGOSEM Roja, que fue un desprendimiento de la UGOSEM Jacinto López, y se llamó UGOSEM Roja, Unión General de Obreros Mexicanos, roja, pero porque estábamos más a la acción directa en apoyo a las tomas de tierra, en apoyo a las asesorías de los campesinos, de los grupos solicitantes de tierra, a los ejidatarios organizados. Y sin embargo la UGOSEM Jacinto López era una organización oficialista que se conformaba con las migajas que le daba el gobierno. Se desapareció esa UGOSEM roja, después participé en la UGOSEP, la Unión General de Obreros y Campesinos Estudiantil Popular, la UGOSEP también fue a nivel nacional. Eso me dio la oportunidad de ir a los estados de Veracruz, a la Sierra Norte de Puebla, a Chiapas, y principalmente con mis pocos conocimientos en aquellos años del derecho, yo asesoraba a los grupos agrarios en las audiencias campesinas en la reforma agraria. Y nos íbamos a la reforma agraria y empezábamos desde las 10, 11 de la mañana y eran las 12, 1 de la mañana y ya estábamos en las audiencias, igual que en Puebla, aquí en Puebla en reforma agraria. En ese tiempo todavía existía la Comisión Agraria Mixta, y en Chiapas también nos íbamos a las audiencias campesinas que nos las daban los sábados y domingos en Tuxtla Gutiérrez. Y ahí nos juntábamos los grupos agrarios de los distintos, del estado de Chiapas, y ahí estábamos impulsando las audiencias campesinas para todas las demandas. Eso me fue marcando. Después también participamos en San Andrés, en la región de Cholula, con los compañeros que fuimos conociendo, en las distintas luchas pequeñas, en defensa de su tierra, en defensa de su agua, en defensa de su monte, y pues estuvimos ahí. Posteriormente se da, en el 2006, bueno, un poquito antes estuvimos, cuando se da la ruptura de la corriente crítica del PRI, y ahí nos enteramos que Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez,
el compañero diputado que apenas ahí está, ya el compañero grande, y bueno, y otros priistas que se desprenden del PRI, forman la corriente crítica, y junto con otros grupos a nivel nacional se forma la Convención Nacional Democrática. Yo le entro junto con compañeros del Estado de Puebla, le entramos a la Convención Nacional Democrática, que fue el origen de la campaña de 1988. Bueno, un poquito equivoco las fechas, pero participamos en la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas en el 88, que fue una campaña muy interesante porque ahí confluimos distintas corrientes políticas de opinión, y posteriormente, lo más cercano, participamos con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Como candidato a la presidencia de la República en el año 2006. Participamos abiertamente. Creemos que en Cholula se ganó la elección, vimos los números, lo que históricamente no lo habíamos logrado. Lo que históricamente la gente de Cholula, me refiero al distrito de Cholula, no se había logrado. Los votos llegaron y, pues, como sabemos, el fraude electoral. En esa ocasión se hizo una campaña a nivel nacional de repudio al fraude, salió un cartel que decía no al pinche fraude, y por andar pegando en San Andrés un grupo de compañeros esos carteles en los postes, en las paredes, la autoridad municipal, que era del PAN, pues nos detuvo. En esa ocasión detuvo a mi hijo Josué y a mí. Mi hijo Josué en ese tiempo ya era estudiante de la carrera de Derecho, nos detuvo por andar denunciando el fraude electoral. Ahí la autoridad municipal nos detuvo porque no le convenía, porque eran de transición panista, que denunciáramos el fraude electoral. Para mí, en lo personal, fue mi tercer encarcelamiento, y mi tercer encarcelamiento político. De mi hijo fue el primero, y pues convencidos de la lucha política que hay que dar, convencidos de la lucha social que hay que dar en todos los sectores, seguimos participando, y viene el 2012, participamos nuevamente con Andrés Manuel en su segunda campaña, y pues igual ya sabemos el resultado, otra vez el fraude electoral, pero en el 2014, a principios del 2014, Moreno Valle, como todos sabemos, gobernador del estado, centralizó en la capital los registros civiles, los jueces, desapareció los jueces de paz y las agencias subalternas. Estos órganos son autoridades locales, autoridades de los pueblos, autoridades de las juntas auxiliares. Y sin embargo, bueno, las desaparece. ¿Para qué? Para que todos se fueran a nivel municipal, todos los asuntos a nivel municipal, y en los registros civiles los concentrara en la capital del estado, la dirección del registro civil. De ahí surge una lucha con muchos presidentes auxiliares del estado. Los más sobresalientes en ese tiempo fueron los presidentes auxiliares de Chalchihuapan, Javier Montes, de otras juntas auxiliares de la región de Cholula, Atlisco, Tehuacán, Matamoros, y de otros distritos, presidentes auxiliares que entraron a la lucha por defender sus registros civiles. En esa ocasión yo tuve, sin ser de una junta auxiliar, le entré a la lucha en apoyo de ellos, y tuve el honor de ser su vocero de la Coordinación Estatal de Presidentes Auxiliares. Tuve el honor de ser su vocero ante los medios de comunicación, su representante, y además los asesoraba en cuestiones legales. Les elaboré un documento, un volante, en donde se informaba de por qué iniciaban su lucha y que no estaban de acuerdo con la centralización de los juzgados, del registro civil en sus pueblos. Ahí estamos en la lucha, estamos participando. El 9 de julio del 2014
recordemos que el gobierno del estado decide reprimir a los presidentes auxiliares porque principalmente en las actividades más fuertes. En esa ocasión se planteó una movilización en Cholula, otra movilización con los compañeros indígenas de Chalchihuapan, otra en Tehuacán y en Puebla. Desgraciadamente, donde se fructificó la movilización mayor fue la de Chalchihuapan y la de Cholula. Ese día, el 9 de julio, pasaron helicópteros rasando y viendo la movilización nuestra y que era mayoritariamente importante de las juntas auxiliares de Cholula. Pero como estaba el área donde nosotros planeamos la movilización era abierta, había calles aledañas, árboles, casas, yo creo que por ahí pensaron que no, la represión no nos las podían hacer. Sin embargo, como los compañeros de Chalchihuapan decidieron meterse a la autopista y quedaron encajonados, fue ahí donde se dio la represión. Pero yo creo que la represión se dio más en contra de los indígenas. Yo creo que Moreno Valle tenía un odio al pueblo, pero más era racista. Y yo creo que su odio lo descargó contra los de Chalchihuapan. Ahí están los videos, la represión, el asesinato del niño José Luis Tehuatl Tamayo y posteriormente la detención de los compañeros de Chalchihuapan, la forma como los detuvieron fue exagerada y entonces pues detuvieron posteriormente a Javier, al presidente de Canoa, al presidente de la Resurrección, y ahí pues ya no se pudo hacer nada en el movimiento, pero surge casi en los primeros meses del 2014, igual que se estaba dando el movimiento en las juntas auxiliares, surge en San Andrés y San Pedro Cholula la idea del gobernador de crear o de construir en la zona arqueológica la Plaza de las Siete Culturas, que no tenía otra cosa más que privar la zona arqueológica, privatizarla para los intereses de Moreno Valle. Surge entonces la lucha de los propietarios, de 22 propietarios de tierras alrededor. Nos vinieron a ver aquí al despacho, a mi hijo y a mí, nos vinieron a ver los propietarios del barrio de San Pablo Tecámac, porque habían ido a la universidad a pedir apoyo, pero en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Colegio de Historia, fueron a pedir apoyo. Y les dijeron, no, aquí nosotros no damos apoyo porque solo damos clases. Y pues como conocemos y nos conocen compañeros universitarios, los mandaron aquí al despacho y empezamos a asesorarlos. En ese tiempo ya estábamos como Morena, y entonces combinamos el movimiento social en defensa de la tierra, en defensa del territorio, en defensa de la zona arqueológica, con la presencia política de Morena. Porque nosotros consideramos que Morena debe de estar al lado del pueblo. Y como en ese momento no había una organización social que pudiera encabezar ese movimiento en defensa de la zona arqueológica, quisimos que Morena estuviera al frente. Y en esa ocasión estuvieron los comités municipales de Juan Cebonilla, de Cuautlancingo, de San Andrés Cholula en esa lucha social. Y empezamos a trabajar, empezamos a organizar a los propietarios de las tierras, empezamos a organizar al conjunto de los ciudadanos información a los barrios de San Pedro y de San Andrés de cuál era el proyecto de Moreno Valle y que no iba en beneficio de los cholutecs. Se inicia la lucha. El 26 de agosto del 2014, el gobierno del estado y los ayuntamientos de San Pedro y San Andrés deciden ocupar las tierras sin haber sido expropiadas, sin haber sido pagadas a los campesinos,
las deciden ocupar. Y de ahí surge la inconformidad de los ciudadanos, de muchos sectores, también del sector religioso cholulteca, y a partir de ahí empieza a surgir una organización social, Cholula Viva y Digna. Y es esa organización que empieza a crear organización de los ciudadanos y en donde, por necesidad, mi hijo Josué y yo, y muchos otros de mis hijos, mi familia y ciudadanos, pero en especial mi hijo y yo, empezamos a dirigir el movimiento social, pero no porque lo decidiéramos o por gusto, sino era por una necesidad, porque invitábamos a otros compañeros y por alguna o por otra razón no querían participar. Y era respetable. Y así surge el movimiento Cholula Viva y Digna, va madurándose, se va dando ese movimiento, se decide hacer una procesión religiosa el 3 de octubre del 2014, y ahí llega el grupo de los cholultecas religiosos, una procesión religiosa con la Virgen de los Remedios, de tal manera que fue un golpe al gobernador, un golpe político al gobernador, el presidente José Juan Espinosa de San Pedro Cholula y León Subpaisano de San Andrés. Pero aún así, siguieron en su intento. No había diálogo, no había comunicación con la autoridad, ataques por parte del gobernador, de la secretaria de Turismo, Ruiz Macié, y de los presidentes municipales, contra el movimiento, contra nosotros. Resistimos y el 6 de octubre la gente decide llegar a la presidencia municipal de San Andrés, sin introducirse, sin meternos a la presidencia, queríamos diálogo. Sin embargo, nos reprimen, nos detienen en la madrugada del 7 de octubre del 2014, nos detienen a 4 compañeros, entre ellos a otro de mis hijos, el más chico, Alejandro Paul, a los hermanos Tlache y a tu servidor. Nos detienen, nos llevan a la Procuraduría, nos inician un proceso y nos acusan de distintos delitos, que sumando los años de delitos, estaríamos en la cárcel si hubiera sido 54 años. Hubiéramos estado en la cárcel por 54 años. Sin embargo, sabíamos que no éramos delincuentes y se fortaleció el movimiento social Cholula Viva y Digna, porque después el gobierno dictó otras 10 órdenes de aprehensión contra compañeras y compañeros activistas, perseguidos políticos. Tu servidor y mi hijo permanecimos 1 año, 1 mes y 23 días en la cárcel. Al final salimos porque se nos dictó un auto de libertad por falta de elementos para procesar. Y así salimos de la cárcel, pero estuvimos 1 año, 1 mes y 23 días como presos políticos. Entonces, nosotros hemos estado, el origen mío es del movimiento social, hemos participado en el movimiento social, pero también intercalando, dependiendo las actividades en el movimiento político electoral. Y hemos participado en la construcción, en la formación de Morena, somos fundadores de Morena. Mi hijo Josué fue el primer presidente municipal, bueno, del comité municipal en San Andrés, y hemos mantenido relación con muchos compañeros de Morena en el distrito, en el estado, pero siempre nos han bloqueado. Las direcciones estatales siempre nos han bloqueado porque saben que nosotros no nos andamos con medias tintas, nosotros no nos andamos con tranzas, con chucuchupos, y nosotros siempre hemos sido leales al movimiento social, al pueblo, y eso nos ha costado mucho, pero además, como familia, nos sentimos satisfechos. Esto es a grandes rasgos, ¿no? Porque también hemos participado en otras actividades que nos ha hecho pues, la posibilidad de mantener una buena presencia. Participamos también en cargos religiosos, en mi barrio de San Juan Aquiahuac, en San Andrés, en los cargos religiosos de distintos, y estamos inmiscuidos en lo que es el origen de los cholultecas.
nuestro origen, nuestra identidad, nuestra cultura y al final nuestra fe religiosa que nos impusieron los españoles cuando llegaron acá y que pues que viene de la enseñanza de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros padres, y pues tampoco podemos hacerlo a un lado así de momento, decir, ya no soy esto, ¿verdad? Entonces, pues ese es a grandes rasgos, que ya me alargué mucho. No, está bien, te agradecemos mucho porque queremos conocer más quién es Adán Xicale, que lucha por la democracia electoral, la defensa de las tierras, de los grupos originarios, ejidatarios, su participación en la OGOSEM, en la OGOSEP, tu acercamiento a Andrés Manuel, al movimiento de la 4T, incluso dejas algunos datos para la reflexión, el mismo giro que da la universidad, de ser una universidad crítica, democrática, popular, que apoyaba grupos sociales, ¿no? A una universidad que dice, pues yo no, ahorita yo ya no meto las manos, esto es para reflexionarlo. También muy importante lo que mencionas de la necesidad de formar comités de protagonistas en el campo, en las ciudades, como lo dicen los estatutos de Morena, ¿verdad? Así es. Porque precisamente la falta de estos comités de protagonistas está convirtiendo a Morena en un partido electorero. Así es. Por ahí escuché a un compañero que en un reclamo decía, nos tratan como, la Dirección Nacional nos trata como perros de pueblo. Cuando hay pleito nos sacan, cuando hay fiesta nos meten. Exacto. Entonces, bueno, pues muy, muy interesante esto. Por razones de tiempo, estimado Adán, Nadia, Liz, probablemente en unos minutos se nos corte la transmisión, pero no importa, vamos a darle el clic nuevamente a la misma señal y reactivamos, ¿no? Claro que sí. Ahorita quisiera yo mencionar, estimado Adán, si mal no recuerdo, el jueves, ¿qué fue? 17 de febrero. Ah, sí, el jueves pasado. Te vimos ahí en una rueda de prensa, hablando sobre la reforma eléctrica. También estás dando la batalla por la defensa de la propuesta que hace el compañero presidente de la reforma eléctrica y me imagino que también estás trabajando para la ratificación del mandato de nuestro presidente. Platícanos un poquito, por favor. Definitivamente sí. Tenemos que ser congruentes. Tenemos que ser congruentes y consecuentes con nuestros planteamientos. Efectivamente, estuvimos el día jueves en esa conferencia de prensa en el Zócalo, donde nos reunimos distintos grupos del mismo Morena y de otros ciudadanos. Ahí estuvimos como el Frente Nacional en defensa de la reforma eléctrica, que es un movimiento a nivel nacional que surge precisamente para impulsar la reforma impulsada por el presidente de la República, Andrés Manuel. Y como parte de eso, en todos los distritos, nos organizamos haciendo a un lado el interés particular o personal de algunos que estuvimos en esa conferencia al interés nacional. Al interés nacional y de la cuarta T que impulsa Andrés Manuel. Y decimos, pues vamos a impulsar los trabajos, la información a la gente para que se entere, los ciudadanos, se entere el pueblo de en qué consiste la reforma eléctrica y qué es lo que se pretende, cuáles son los beneficios. Pues bien, estuvimos allá, por parte de una compañera se leyó un manifiesto a nivel nacional. En lo personal yo propuse, bueno, que se fueron consensadas, yo di a conocer las acciones que se van a hacer. Entre ellas, se inició con la conferencia de prensa de ese día. Se van a organizar reuniones en las juntas auxiliares y en las cabeceras de los municipios del Distrito Electoral Federal 10, con cabecera en Cholula,
y estamos iniciando ya la recolección de firmas para que se las presentemos al diputado federal por el distrito de Cholula, ¿verdad? Que proviene del PAN, de extracción panista, Humberto Aguilar Coronado, y también se las presentemos, esas firmas, a la diputada local, también que es del PAN. Ahorita se me pasó el nombre de la diputada, para que les solicitemos a través de un oficio y acompañadas de esas firmas que su voto sea a favor de la reforma eléctrica, partiendo del hecho que le estamos pidiendo los ciudadanos de su distrito, que se entiende que nos representa. Y como él nos representa, nosotros le estamos pidiendo que él vote a favor de la reforma eléctrica y que no vote a favor de la postura política del PAN y que en todo caso sea su voto a favor de los intereses de las empresas transnacionales, ¿verdad? Entonces nosotros, es el objetivo, recabar las firmas para presentárselas y decirle de manera formal, con fundamento en el artículo 8, que vote a favor de la reforma eléctrica. Otra de las actividades que también se va a realizar es que cuando se ponga a discusión en la Cámara de Diputados, pues nos vamos a organizar para hacer una gran concentración en la Ciudad de México y llegar de todos los lugares, de todos los rincones del país para que realicemos un plantón masivo en la Cámara de Diputados para que se discuta la reforma eléctrica y se vote a favor. Ese es lo más general, pero la esencia es repartir volantes dando a conocer en qué consiste la reforma eléctrica y llamar a votar, informar a la gente para que conozca en qué consiste la propuesta de nuestro presidente de la República. Eso es para lo inmediato, ¿no? Pero eso también nos sirve para ir concientizando a los ciudadanos y el día 10 de abril, que es el día de la votación, el día de la consulta nacional de la ratificación del mandato, pues la mayor parte de los cholultecas vayamos a votar a favor de la ratificación del mandato. Yo he estado comentando con los compañeros de que tenemos que iniciar, y yo invito a todos los que me escuchan en todos los medios donde tengo posibilidad de platicar con todos los ciudadanos, de que es importante que participemos en esta reforma eléctrica, porque no podemos darnos el lujo de que la reforma propuesta por Andrés Manuel no sea aprobada. Y lo más importante y lo más preocupante, que tampoco nos debemos dar el lujo de que el 10 de abril no gane Andrés Manuel en la ratificación del mandato. Claro que tiene que ganar, pero claro que tiene que ganar con votos. Y esos votos tienen que llegar a las urnas electorales y arrasar masivamente en contra de la postura de los partidos, de los prianistas, perredistas y movimientos ciudadanos, todos esos gentes y el gran poder económico, las grandes empresas que no quieren que Andrés Manuel siga en el poder, nosotros tenemos que garantizar que Andrés Manuel continúe y termine su periodo constitucional de los 6 años. No podemos darnos el lujo y por lo tanto tenemos que trabajar con mucha intensidad, con muchas ganas y dar todo nuestro esfuerzo. Así es, Oscar. Muy bien, compañera Nadia, compañera Liz, ¿algún comentario o pregunta que quieran hacer?
¿Me escuchan? Ya le escuchamos. Sí, pues un placer conocerlo y qué bueno que nos comente parte de su vida, ¿verdad? Porque para ser un activista que lucha por sus ideales, pues se nace, no se hace, se nace, ya se trae en la sangre eso. Y pues muchas felicidades. Muchas gracias, compañera. También de usted, pues sabíamos de usted, de su movimiento, estuvimos ahí presentes apoyando también. A lo mejor a lo lejos no estábamos tan involucrados, pero siempre estuvimos al pendiente, ¿no? Y ojalá que ahorita para lo de la reforma lésbica nos tomen en cuenta y cuenten con el apoyo de aquí de Cuautlancingo, pues obviamente para apoyar a nuestro presidente. Igual para la ratificación de mandato también estemos bien puestos y pues a seguir adelante y como usted dice, no, esto tiene que seguir y tiene que ganar y tiene que seguir por mucho tiempo, apenas esto es el comienzo del verdadero cambio, entonces no debemos de dejar pasar esto. Sí, así es, muchas gracias por la felicitación y ten la seguridad de que vamos a seguir Claro. hasta que la vida nos lo permita. Claro. Así es, porque los principios son para siempre, los ideales son para siempre y no están sujetos al vaivén de los acontecimientos políticos ni tampoco al que logramos, al que ganamos o que nos toca. No, damos la lucha y sabemos que podemos tener éxito o podemos tener fracasos, como en el caso del encarcelamiento, pero eso nos fortalece en nuestro espíritu, nos fortalece en nuestros principios. Claro, y es lo que los hace más fuertes, ¿no? Sí. También mi papá fue un activista, fue un luchador social de toda la vida, desde que ingresó a la universidad. Y creo que tuvo usted el gusto de conocerlo a usted también. Desafortunadamente él falleció hace un año, pero caray, estuvo qué desgracia. Y siempre era lo que él decía y el amor a la gente, el amor al pueblo, el amor a su familia, el lugar donde que los vio nacer, es lo que hace que crezcan más esos sentimientos, ¿no? Bien dicen, uno no espera la paga, porque la paga eso es vano, aquí lo que importa es que la gente esté bien, apoyar a la gente que solicita ese apoyo. Bien dice usted, ¿no? Antes en la universidad se daba ese apoyo y mi papá nos los contaba, ¿no? Lo que pasó en la universidad, que pues de repente sí los protegía y después ahora con esos cambios ya no. Entonces la gente difícilmente en estos momentos se encuentra una gente que quiera enfrentarse a ese monstruo que es el gobierno, ¿no? En ese entonces, cuando era Moreno Valle, que sabemos cómo eran. Sí. Ahora pues estamos aquí ya en otro nuevo tipo de gobierno, pero en esos tiempos pues nadie quería enfrentarse a ellos, ¿no? Y a nosotros nos tocó demasiado, incluso hasta nos tocó intentos de asesinato, ¿no? Porque precisamente por defender a la tierra, por defender sus ideales a la gente, bien visto. Entonces, bien dice, y esos ideales desde que uno los tiene hasta que uno muere, y pues mi papá se fue con esos ideales y pues es lo que nos deja, ¿no? La enseñanza de que la mejor paga es el agradecimiento de la gente. Con eso uno puede caminar con la frente en alto, no importa si pisamos la cárcel. Decía mi papá, el que no pisa la cárcel no es hijo de Dios. Mi papá también pasó por situaciones así, ¿no? Y siempre nos decía, el que no pisa la cárcel no es hijo de Dios. Entonces, pero todo es por un porqué, y bien dice, pues, con la frente en alto y adelante y a seguir en la lucha. Así será, así será. ¿Y cómo se llamaba tu papá, perdón? Mi papá se llamaba José Anselmo Odilon Anselmo. Aquí estaba en el comité de Cuautlancingo. Don Anselmo, sí. Recuerdo por ahí, sí. Sí, muchas veces platicó con ustedes, con su hijo, cuando cuando los liberaron y cuando estuvo en el proceso de allá, él comentaba mucho de usted. Entonces, yo creo que sí. Es que de repente, conocen por Odilon o por Anselmo. Sí. Ajá. Sí, pues en la lucha del 2014 estuvieron ahí los compañeros de Juan Cebonilla, de Cuautlancingo, maestro Enrique, otros compañeros, bueno, Marta, Saúl y otros que le entraron aquí
a solidarizarse, a apoyarnos y todo eso, al grado de que la gente de Morena, el que era presidente en ese tiempo de Víctor Jara, que era presidente de Morena estatal, pidió la expulsión de la presidenta de Juanse Bonilla, del presidente de los comités de San Andrés, de Juanse Bonilla y de San Andrés, y la expulsión mía, que yo era en ese tiempo consejero distrital, porque utilizamos, ellos dijeron que utilizamos el nombre de Morena sin pedirles permiso y porque estábamos poniendo en entredicho el nombre de Morena. Cuando solo decíamos ahí, Morena en contra de la expropiación de tierras. Morena por el respeto a la propiedad de los campesinos. ¿Cuál ofensa? No. Y quisieron expulsarnos, al final no lo lograron. Y recientemente me quisieron expulsar, tampoco lo han logrado. Y yo hasta les he dicho abiertamente, con partido y sin partido, yo seguiré siendo de Morena y seguiré siendo en la lucha. Si me dicen, tú ya no tienes la membresía de Morena, no me interesa. Lo que interesa es que los compañeros, ustedes, los campesinos, los que necesitan un apoyo y nos identifican de Morena, con eso es suficiente. Claro. Que si no tengo derecho a participar, pues ya, pero ahorita tengo mis derechos vigentes. Y eso es lo que necesitamos, ir creando una nueva conciencia y crear conciencia en las nuevas generaciones como tú, con la abogada y otros jóvenes para que se integren, porque yo comparto y tenemos que hacer el relevo generacional. Nosotros vamos a seguir, pero también los años se nos caen encima y luego pues ya no vamos a poder, pero ya vienen otros jóvenes y en el caso de mis hijos pues han estado al grado de que hemos pisado la cárcel y no les ha dado miedo de decir, no, ya mejor, como los niños, no pido TAI, ya pido ahí, ya me voy, ¿no? No, a seguir en la lucha y vamos a seguir. Así claro, es. Sembrar ese valor, ¿no? Ese valor como lo vuelvo a repetir, por el amor y el valor hacia nuestros semejantes, hacia los que menos tienes, al pueblo, a lo que no vio nacer, la tierra, es lo que tenemos que defender. Con amor es lo que tenemos que defender, no es lo que tenemos que sembrar en nuestros hijos, no lo material, simplemente defender lo que nos corresponde, y a lo mejor no a nosotros, sino también, como usted dice, gente que nos pide el apoyo, pues con mucho gusto, si uno puede y es capaz, adelante, ¿por qué no hacerlo? Y seguir involucrando a las generaciones, bien dice, porque pues desafortunadamente en las escuelas les meten ideas que no son, ¿no? Yo lo veo con mi hija que dice que tiene maestros ahí por ahí que le tiran mucho a López Obrador y ella, pues aquí con el aprendizaje de su papá y mío, ahí se agarra a defenderse y va en secundaria. Pero pues yo creo que desde ahí inicia uno, ¿no? El primer paso es hablar y no callar. Así es el primer paso. Sí, sí, gracias y muy, muy buena tu opinión. Y gusto en conocerte. Sí, bueno, ya nos hemos encontrado en lugares, pero de repente hay mucha gente, pero sí nos hemos saludado. Bueno, lo que pasa es que sí, como tú dices, a veces, y yo soy muy malo para la fisonomía, pero de todos modos, no, el afecto hacia todos los compañeros no se borra. Eso nos lo llevamos por siempre. Sí, gracias. Quisiera terminar este tema. Estimado Dan, mira, la memoria luego es débil, pero afortunadamente existe la palabra escrita, ¿no? Sí. Yo quisiera rescatar un libro de mis amigos y compañeros, Eudosio Morales, Humberto Sotelo, Norberto Amaya, un libro que se llama La democratura en tiempos de Moreno Valle. En la página 136, como subtítulo dice, arrestados por defender sus valores y tradiciones culturales. Y me voy a permitir leer un par de párrafos. Dice, el 7 de octubre de 2015 fueron apresados Adán y Paul Chicale, así como Albino y Primo Tlachi, por oponerse a la construcción del parque intermunicipal
en terrenos aledaños a la pirámide de Cholula. Los delitos que se les imputaron fueron motín, delitos contra el orden constitucional, daños a las vías de comunicación, daño en propiedad ajena, privación ilegal de la libertad. Bueno, pues en este libro, mi estimado Adán, queda registrado, ¿verdad? Para que no se nos olvide lo que sucedió, lo que nos venías platicando. Sí. Y anteriormente hay un subtítulo que dice: en Puebla no hay presos políticos sino delincuentes. Esta fue una desafortunada afirmación del que entonces era diputado Ignacio Mier Bañuelos. Y los autores lo registran de esta manera. Dicen: el gobierno de Rafael Moreno Valle es un ejemplo típico de tal actitud, refiriéndose a lo que anteriormente había hecho Díaz Ordaz, y continúan diciendo: está empecinado en desconocer que en la entidad existen cientos de presos políticos, sobre líderes sociales cuyo único pecado ha sido luchar contra los atropellos de las autoridades. En su cuarto informe de gobierno, uno de sus atlatares en el Congreso local, el diputado Ignacio Mier repitió el obiter dictum de Díaz Ordaz al afirmar, con singular arrogancia, que, abren comillas, en Puebla no había presos políticos, sino delincuentes. Yo he querido traer esto a colación porque debemos de recordar quién fue gente que ahora, con la bandera de Morena, está en puestos de elección popular, ¿no? Y pues es muy vergonzoso y ofensivo, ¿no? A finales del año pasado, en diciembre, coincidimos en un evento donde delante de Belmont y de el diputado, no recuerdo, delegado nacional aquí, denunciamos estas cosas, que la gente está agraviada porque se están trayendo gente que no va de acuerdo a los principios de la 4T, que al contrario, estuvieron en contra de Andrés Manuel, en contra de la 4T, y han estado en contra de luchadores sociales como tú, Adán. Quisiera mencionar esto para finalizar y pedirte tu generoso comentario, mi estimado Adán. Pues sí, efectivamente, yo comparto la idea de que Morena debe ser un partido, pero al mismo tiempo un movimiento. Un partido porque debe tener sus estatutos, sus reglas de convivencia de los miembros, pero que debe ser un partido al lado del pueblo. Como lo dicen sus estatutos, su declaración de principios. Desgraciadamente, como Morena se abrió, llegaron muchos oportunistas, muchos chapulines, mucha gente que solo busca su beneficio personal. Y se está convirtiendo en un partido electorero. Solo piensa en los procesos electorales, solo piensa en quién va a estar en el cargo partidario, los cuates, pero solo para ocupar un lugar. Y dejan desplazado a las bases, a los que realmente hemos luchado desde hace años para construir un partido, para construir un instrumento político para transformar el país. Y las bases siempre hemos sido desplazadas. Y buscan muchas trampas, triquiñuelas para que se acomoden. El ejemplo claro en Puebla es que los distintos comités, presidentes de los comités estatales, no han sido electos por las bases. Desde Fernando Jara, desde Gabriel Biestro, desde el que ahora es diputado plurinominal, Edgar Garmendia, Aristóteles. No ha habido una elección desde las bases para que haya un presidente que realmente represente al partido, pero que sea un partido organizado, que sea un partido
politizado y un partido movilizado, para que no sea un partido electorero. Eso es en el caso del partido, pero un partido movimiento en el que esté al lado del pueblo, en el que se identifique y participe en las luchas cotidianas, en defensa de sus derechos en general, como hace rato lo mencionábamos, pero que esté al lado del pueblo. Porque ¿de qué sirve que en la estructura partidaria exista una Secretaría de Movimientos Sociales, exista una Secretaría de Derechos Humanos y otras secretarías relacionadas con la gente, pero que nada más están ahí de membrete? No dan una postura política sobre los distintos eventos que aquejan al Estado. Ejemplo, cuando se dio a nivel nacional la defensa del agua por parte del partido, en Puebla nunca se dijo nada sobre el agua, sobre la desprivatización del agua en la capital del estado y en los municipios. No pasó para más. En el movimiento de Cholula, de la zona arqueológica y en el movimiento estatal de los presidentes auxiliares, nunca habló Morena, nunca dijo nada. Y entonces se mantuvo al margen del pueblo, se mantuvo al margen de las demandas. Y yo creo que tiene que ser precisamente un partido organizado, pero un partido movimiento que esté acorde a las necesidades del pueblo de México. Y es por eso yo comparto eso, de que tengo esa firme convicción de que tiene que ser un partido movimiento, para no correr el riesgo. Y que obviamente tenemos que trabajar desde abajo, construir desde abajo los comités, los congresos municipales, los comités municipales, los congresos distritales, los comités distritales, para que realmente surjan los verdaderos dirigentes de los pueblos, surjan los verdaderos dirigentes de las ciudades y que se identifiquen. Y no que sean impuestos por los famosos, como famosos delegados. Delegado a Puebla en funciones de presidente del comité estatal. Y ahí tenemos a todos los que he mencionado. El más reciente, Aristóteles, que anda utilizando el cargo de presidente para hacerse propaganda en todos los distritos. ¿Y para qué? Para que en el próximo proceso electoral en el próximo proceso interno sea electo próximo presidente del Comité Estatal de Morena. Y yo no estoy de acuerdo. Por eso hay poblanos que pueden hacer, porque recordemos que Aristóteles Belmont no es de Puebla, él viene del Distrito Federal. Y ahorita anda recorriendo el estado haciéndose publicidad para que lo conozcan. Y yo me pregunto, ¿dónde están los demás miembros del comité estatal? ¿Por qué no andan juntos haciendo reuniones distritales o en las ciudades impulsando el partido? No, están haciendo propaganda con el membrete del partido, con incluso recursos del partido. Yo condeno totalmente eso. Por eso tenemos que dar la lucha desde abajo, hacer valer nuestros estatutos, hacer valer todos nuestros documentos básicos y que todos los que coincidamos en este sentido unamos fuerzas para dar la batalla al interior de Morena. Y obviamente y es la forma de cómo tenemos que cerrarle el paso a todos esos oportunistas, chambistas, chapulines y electoreros como Ignacio Mier, el padre, el hijo y la hija, que ahora están ocupando puestos de elección popular cuando pudieron haber estado otros compañeros. Y es que desgraciadamente desde la Dirección Nacional se van con la idea equivocada de que un candidato ganador sea un candidato conocido. Pero desgraciadamente los candidatos conocidos o han estado en el PRI o han estado en el PAN o en otro partido político, y los que hemos venido trabajando en Morena y que tenemos principios e ideales, como no somos conocidos, no podemos participar.
El ejemplo claro fue de la candidatura a gobernador. ¿Por qué trajeron a Barbosa cuando había compañeros que han hecho mucho mérito y tienen los suficientes méritos como para poder ser candidatos a gobernador, a diputados federales, a diputados locales, y solo buscan lumbreras, pero las lumbreras no tienen principios, son huecos y traicionan fácil al pueblo porque no se identifican con el pueblo. Así es, Oscar, así es, compañeros. Pues, mi estimado Adán, muchísimas gracias. Nosotros somos un medio de comunicación nuevo. El proyecto nace en este año. Nadia, Liz, compañeras que ahorita no se conectaron, compañero Gunther, la compañera Isabel, la compañera Marta, Jarquín. Y lo que queremos, hemos llamado a nuestro proyecto Libertad de Opinión. Y precisamente lo que estamos haciendo es abrir los micrófonos para que gente como tú nos dé sus puntos de vista, los conozcamos, y te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has brindado pacientemente. Estamos en contacto. Sí. Como dijo la compañera Nadia, pues también estaríamos dispuestos a apoyar con las firmas, ¿no? Claro. Y seguir trabajando porque hay intereses superiores, ¿no? Podemos tener diferencias aquí en lo local, pero la patria es primero y estamos en torno a la cuadro transformación. Así es. Adán, ¿con qué despides la transmisión? Pues principalmente, pues muchas gracias por esta invitación, gracias por tomarme en cuenta. Les mando un reconocimiento por el esfuerzo que están haciendo con este medio de comunicación, una felicitación muy sincera. La alternativa son los medios de comunicación alternos, a los oficiales, a los de mayor, que son, ya sabemos, los que andan por ahí pagados. Tenemos que darle información verídica, real a nuestro pueblo, y yo les mando una felicitación por su esfuerzo, por su trabajo, y les deseo mucho éxito. Mucho éxito, sigan adelante, y pues aquí estaremos. Estamos en comunicación, y yo creo que va a tener ese medio de comunicación más cobertura, y pues ya los vamos a incluir en nuestra lista de invitados en alguna conferencia para que ustedes vayan siendo tomados en cuenta. ¿Sí? Y eso tengan la seguridad. Hecho. Gracias. Sí, sí. Pues estamos en comunicación. Claro que sí. Muchas gracias, Nadia. Pues, gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias. Hasta luego a todos. Gracias, Oscar. Hasta luego. Estamos en comunicación. Gracias. Hasta luego. Adiós. Libertad de opinión para todos ustedes. Gracias. Hasta luego.